En 1 minuto y medio, por favor, comenzamos, porque vamos a recibir al doctor Andrés Huerta Gil vía Zoom desde la ciudad de Guayaquil. Ya hicimos las pruebas correspondientes, él está esperando. Estamos esperando solamente un minutito que se terminen de registrar para las horas de la tarde. Las personas que están afuera y ya comenzamos. Realmente es una sorpresa importante la conferencia que viene, porque yo diría que para muchos de nosotros, incluyéndome, es la primera vez que vamos a hablar de un tema como la inteligencia artificial al servicio del diagnóstico y seguimiento de la desnutrición crónica infantil. Yo creo que es la primera vez que se va a hablar de este tipo de temas y yo creo que eh, para muchos también, y ya la conocen, para algunos otros que no, la tecnología vino para quedarse y creo que no se va a ir más. Esa fue una de las cosas buenas, no que dejó el COVID, sino la pandemia. Entonces, ya estamos en un minuto esperando que termine de entrar la gente. Aprovecho para darle un saludo al concejal Emilio Oscategui. En nombre del Consejo de Quito nos está acompañando porque entendemos y ellos también están entendiendo que todos tenemos que sumarnos. Gracias, Emilio, por estar con nosotros. Nos tenemos que sumar todos a esta lucha, así que en un minutito ya nos conectamos. Vamos a recibir, vamos a iniciar la primera conferencia de la tarde de este primer día del primer Congreso Internacional del Impacto de la Nutrición Crónica Infantil en el neurodesarrollo de infantes y adolescentes, en la conferencia que les hacía mención antes. Es la sesión 6 del primer día. El tema es la inteligencia artificial y la Big Data para acelerar la lucha contra la desnutrición crónica infantil más allá de las curvas de crecimiento. El doctor Andrés Huerta Gil es médico egresado de la Universidad de Guayaquil con especialización en salud y seguridad ocupacional de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene un diplomado en gerencia de servicios de salud de la Universidad Dr. Rafael Belloso de Venezuela. Actualmente realiza una investigación titulada Inteligencia Artificial y Atención Sanitaria, análisis de transparencia y sesgos en la era digital para la gestión de datos de salud ocupacional. Si ya tenemos al doctor, le damos la bienvenida, doctor. Buenas tardes. Es un gusto tenerlo. El auditorio está con usted. Buenas tardes, muchas gracias, ya comparto. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el uso de la inteligencia artificial en la lucha contra la desnutrición infantil, ¿no? Y el papel que puede ya desempeñar para ayudarnos a encontrar soluciones modernas que nos ayuden a resolver un problema tan complejo. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, lo primero que nos viene a la mente es ChatGPT, Google Bard y otras tecnologías que hemos visto, pero que muchas veces no tenemos muy claro el cómo funcionan, ¿no? Y para nosotros los médicos genera obviamente alguna preocupación porque hasta que nosotros no entendemos cómo funcionan las herramientas, no nos atrevemos a utilizarlas con nuestros pacientes, en el ámbito clínico sobre todo. Sin embargo, cuando hablamos de inteligencia artificial, primero tenemos que entender qué
es lo que significa inteligencia en este contexto. Entonces, la inteligencia básicamente, recordemos que es la habilidad compleja que puede tener cualquier individuo para aprender, comprender y resolver problemas. En base a esto, la inteligencia artificial es básicamente desarrollar de manera artificial un sistema que pueda contar con esta capacidad. Entonces hacemos referencia a un sistema computacional que lo entrenamos o lo diseñamos con la finalidad de que pueda resolver problemas para los que se le capacita. Entonces de ahí que viene la inteligencia artificial. Cuando también usamos estos conceptos, salen algunas preocupaciones como que, igual que en la foto vemos de que poco más y la inteligencia artificial va a reemplazar a los médicos, cosa que no es verdad. La inteligencia artificial tiene la capacidad de mejorar nuestro desempeño o nuestra labor como médicos para que podamos ser lo que hoy en día se denomina Enhanced Human Intelligence, lo que quiere decir inteligencia humana mejorada, gracias al uso de estas herramientas. Entonces, lo que van a reemplazar son los médicos que aprendan a adaptarse a estas nuevas tecnologías, van a reemplazar a los médicos que se rehúsen a hacerlo. Aquí vemos una de las distintas aplicaciones que hoy podemos ver, como ChatGPT, Bard, Bing, que son las más populares. Sin embargo, es importante que conozcamos que la inteligencia artificial tiene ya más de 50 años desarrollándose, solamente que se ha hecho popular ahora en este tiempo. Yéndonos a la parte conceptual, la inteligencia artificial, entonces definámosla como la que nos permite utilizar máquinas inteligentes y programas informáticos que nos van a permitir realizar tareas involucrando aprendizaje automático, redes neuronales y otras herramientas de procesamiento de lenguaje que más adelante voy a explicar qué tienen que ver, porque, como les dije, la inteligencia artificial va mucho más allá de ChatGPT, siendo ChatGPT una herramienta de lenguaje desarrollado. Podemos ver que a nivel conceptual, siendo lo más macro inteligencia artificial, va a ser el desarrollo de sistemas computacionales que van a poder hacer tareas que normalmente requerirían el de una inteligencia humana para realizarlas. Seguido de esto viene Machine Learning, que le va a dar a la computadora la habilidad de aprender sin ser explícitamente programada. Decimos entonces aprender a través del análisis de los datos. Y Deep Learning quiere decir que son algoritmos ya con una similitud a las redes de las neuronas en el sistema nervioso central. De ahí viene el concepto de por qué se llaman redes neuronales, porque van a ser sistemas mucho más complejos, pero con la finalidad de que el sistema pueda aprender a medida que va haciendo tareas. Entonces, definimos a la inteligencia artificial como la capacidad de imitar la inteligencia humana, aprender de la experiencia y hacer tareas que normalmente requerirían el pensamiento humano. En este ejemplo, podríamos poner a analizar un conjunto de datos de pacientes para tratar de identificar patrones o tendencias en salud para tratar de personalizar recomendaciones nutricionales, por ejemplo. Cuando usamos el término Big Data, quiere decir a un conjunto de datos muy grandes y complejos que normalmente no podrían ser procesados de métodos tradicionales, así también como la gestión y el análisis de grandes volúmenes de información. Uno de los ponentes que me antecedieron hizo mención de que no todos utilizamos las mismas curvas de crecimiento, otros usan escalas muy genéricas, otros no toman bien la muestra. En este tipo de análisis, lo que yo más evidencio es de que igual, muy aparte de la técnica que se utiliza para recopilar los datos, datos tenemos y bastante. Entonces, este tipo de herramientas representa un aliado para poder hacer un análisis de datos tan masivos y que después se podrían clasificar y categorizar de acuerdo al nivel de qué tipo de datos son y con qué métodos fueron recopilados por el tema de qué tan fiables serían estos datos. Pero hablamos de que el Big Data representa la herramienta que nos permitiría manejar estos datos fácilmente a través de la colección, almacenamiento, revisión, análisis, incluso visualización, almacenamiento en la nube y después compartirla para poderla analizar en otros contextos.
y ya no tener que estar revisando ni libretas ni carpetas, sino que todo estaría en la nube. El Machine Learning, hablamos entonces que es la rama de la inteligencia artificial que permite a las computadoras aprender de los patrones que está analizando y empezar a hacer predicciones sin que éstas se hayan programado. Por ejemplo, podríamos hacer que analice datos de pacientes para tratar de analizar la probabilidad de que este paciente desarrolle ciertas condiciones de salud basándose solamente en historia clínica. Y en el Deep Learning va a ser ya una forma más avanzada en la que él va a desarrollar múltiples capas para hacer tareas más complejas. Por ejemplo, añadámosle a la historia anterior que ahora también puede analizar imágenes médicas, ecografías, enfermedades y tratar de detectar patrones para poder tener otros tipos de diagnósticos. Si se fijan, Machine Learning y Deep Learning son conceptos similares, sin embargo no son lo mismo. ¿Ya? Entonces, para resumirlo, el Deep Learning es un subconjunto especializado de Machine Learning que en cierta manera podríamos decir de que Machine Learning es algo medianamente complejo y Deep Learning es altamente complejo. Ahora, este tipo de tecnología va a seleccionarse de acuerdo a la tarea que queremos desempeñar, ¿ya? Más es importante que conozcamos para conocer su potencial. Hablamos de redes neuronales. Asimismo, como una neurona se puede comunicar con otra a través de nuestro sistema nervioso central, la inteligencia artificial puede desarrollar lo que llamamos redes neuronales convolucionales, que básicamente es un tipo de red que va a permitirle procesar y analizar datos de tipo gráfico. Por ejemplo, en esta fotografía vemos que está la fotografía de un perro y el sistema lo que empieza es a analizar qué características hay que lo determinan como un perro. Tiene 2 orejas, tiene 4 patas, tiene una cola, etcétera. Y a medida que se va entrenando esta red neuronal con fotos similares, él va a empezar a definir propiamente lo que constituye un perro. Luego yo podré darle una fotografía y él me va a decir, ¿es un perro o no es un perro? Este tipo de tecnología se empezó a utilizar a inicios de la pandemia en China, cuando empezaron a utilizar imágenes de rayos X de pacientes con COVID para tratar de encontrar aspectos característicos en la imagen radiológica del paciente con COVID, para tratar de hacer, aunque sea una especie de triaje, en lo que sería el paciente COVID versus no COVID. Y evidentemente nos dimos cuenta que hace falta hacer un análisis más complejo, pero digamos que fueron los primeros pasos que empezaron a darse en el ámbito práctico en esta pandemia. Ahora, una red generativa también la usamos todo el tiempo y no nos damos cuenta de lo que es. Pero esencialmente lo que hace es un tipo de deep learning que nos permite, a partir de 2 imágenes o más, crear una imagen compuesta. De repente han visto que yo le puedo pedir a un sistema que me diga, muéstrame una hamburguesa, muéstrame un tocino. Y después yo le puedo pedir, quiero que me hagas una hamburguesa con tocino. Y nos muestra imágenes como las que podemos ver acá. Entonces es una imagen totalmente artificial, pero que se constituye a partir de 2 o más imágenes. Entonces, ¿quién de nosotros no ha utilizado jugando en el celular, creando algún tipo de imagen, utilizando DALL-E o otro tipo de inteligencia artificial para ir experimentando? Entonces, esto es lo que es una red adversaria generativa. Ahora, vamos a la problemática y cómo esto nos va a ayudar a resolver un problema global como lo es la desnutrición infantil. Lo primero que les quise traer es un análisis bibliométrico para que podamos tener en contexto cuánto se está hablando de inteligencia artificial en salud a nivel mundial. Podemos darnos cuenta que los primeros vestigios fueron en 2012. A medida que fue escalando, ya en 2018 se fue incrementando, haciendo su pico máximo en 2021, que fue la corte de este estudio, pero se prevé que en las demás años siguientes también se continúa aumentando. Podemos ver que la mayoría de la bibliografía es en artículos, seguido de libros y en conferencias. Nos damos cuenta de que estas publicaciones también son hechas en revistas de alto impacto
con un nivel de citaciones que va aumentando y que va combinando distintas variables como malnutrición, inteligencia artificial, algoritmos, análisis de cohortes, estudios multicéntricos. O sea que esto nos muestra una evidencia de que desde el 2018 ha incrementado la publicación de estudios científicos tratando de mezclar estas dos herramientas. Ahora, este estudio que les traigo habla sobre el análisis de cómo mejoran la parte nutricional en niños utilizando una aplicación móvil. Entonces, en este sentido, eran pacientes postquirúrgicos que habitualmente tenían después complicaciones nutricionales. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los investigadores? Empezaron a entrenar a los cuidadores, que puede ser padre, madre o cualquier otro familiar, para que aprendieran cómo la aplicación se instalaba en el celular, cómo la aplicación podía calcular los macro y micronutrientes del niño a partir de dietas estandarizadas, de acuerdo a los requerimientos de cada niño, y que también podían hacer ciertas modificaciones a través de lo que le gusta y lo que no le gusta. Y esto lo que iba a hacer era que la aplicación poco a poco, así mismo como redes sociales nos permiten, en función de lo que le doy me gusta, nos va mostrando contenido similar. En este sentido, los parámetros de la aplicación le permitían al cuidador marcar lo que el niño no le gusta y lo que sí le gusta para ir ofreciendo distintas alternativas. El niño, que con ayuda del cuidador trabajaba con esta aplicación, tuvo un excelente desempeño a lo largo del análisis posterior. También les permitía calcular los nutrientes consumidos y le permitía analizar las metas de la dieta. 8 semanas después, los pacientes fueron a sus controles médicos y su estado clínico fue valorado. Se observaron cambios en el peso, ingesta calórica, así como la ingesta de proteínas, debido a que, como esto le permitía ser un poco más personalizado en el manejo de la alimentación de los pacientes, es evidente de que esto es un enfoque que vale la pena seguir explorando. Sin embargo, es importante destacar que en Pakistán, que fue donde se hizo este estudio, fue un estudio en un solo centro, que si bien lo desarrolló las Fuerzas Armadas con el Departamento de Cardiología, nos invitan a que se haga en otras instituciones y de repente hasta un estudio multicéntrico. Este estudio duró 6 meses al total y tuvo una muestra de 88 pacientes. Este que les muestro es otra aplicación que esta se utilizó en la India, llamada NutriAI, que permitía la valoración del niño por malnutrición en un ambiente de bajos recursos, utilizando la cámara de nuestro celular. Podemos ver de que básicamente la herramienta lo que ofrece son dos tipos de análisis. Uno a través de tipo selfie y el otro a través de la composición corporal, en la que se le tomaba una fotografía al rostro del niño y él analizaba distintos parámetros preconfigurados. Y en la otra, a nivel corporal, se hacía una toma del cuerpo del niño y nos permitía hacer una predicción de las medidas antropométricas. Todo esto basado en estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, para posterior el médico las pueda analizar y hacer una clasificación de si el niño tiene o no tiene malnutrición. Entonces, este estudio fue muy interesante porque por muy bajo recurso que sea el lugar, el celular se ha vuelto otra extremidad del ser humano. Y en lugares como estos es mucho más fácil hacer llegar un dispositivo móvil que muchas veces un médico. Podemos ver que el protocolo implicaba la recolección de los datos a través del celular, las imágenes que eran de cuerpo completo y tipo selfie versus las medidas antropométricas. Se utilizaron la talla, circunferencia de la cabeza, las que siempre tomamos para poder correlacionar qué tan eficiente fue la aplicación para hacer esta recolección de datos. En China también están utilizando este tipo de inteligencia artificial para diagnosticar malnutrición, puesto que aquí empezaron los investigadores pues a trabajar con una set de datos de pacientes con malnutrición que ya habían sido previamente valorados. Y a esto se le agregaron también imágenes en 3D que les permitía analizar con las historias clínicas para ver
cómo esto se iba revisando y tratar de tener un diagnóstico no solamente, sino también etiológico. El criterio para este estudio fue mayores a 18 años, que tengan más de 48 horas de ingreso, que tengan alto riesgo de desnutrición, la nacionalidad y el consentimiento informado. Si bien es verdad que este estudio fue en adultos, les permitió tener una muestra más amplia, vemos que fue de 500 pacientes. Y esto nos permite darnos cuenta de que también es ideal explorarlo porque en otros países, después de que China hizo este estudio, ya se están haciendo ensayos clínicos en Brasil, en Bangladesh y también en Indonesia, del mismo enfoque. Ahora podemos ver que en este sentido el rol de la inteligencia artificial, con unos algoritmos bien diseñados y que estén debidamente validados, representan una herramienta fenomenal para recolectar y extraer inmensa cantidad de datos de los registros clínicos. Entonces, recuerdo yo en mi época de rural, cuántos datos no pasamos ingresando al sistema, pero esos datos no sabemos todo el potencial que se les puede dar cuando se analizan de forma global. Entonces, el poder desarrollar un algoritmo que pueda utilizar esos datos que ya los médicos estamos recabando, desde el puesto de salud más pequeño hasta el hospital más grande, pueden marcar la diferencia, ya que pueden integrarse de forma multidimensional, sumándole la ingesta dietética, actividad física, laboratorios, para poder realizar predicciones de acuerdo a la salud del paciente. Aquí podemos ver las distintas escalas que se pueden incorporar. Incluso este estudio fue realizado utilizando la escala de la Aspen para la valoración de la desnutrición. Ahora les muestro algo importante. En lugares de difícil acceso, este es más o menos el enfoque de cómo hacemos las medidas antropométricas en nuestros pacientes. Generalmente toca desplazar al personal sanitario hasta el lugar para poder hacer las medidas. Esto es lo que se está haciendo hoy en día en África. Simplemente con alguien que sostenga un fondo neutro en la parte posterior para mejorar la calidad de la imagen y una computadora, tablet o celular que nos permita tomar una fotografía del niño, nos va a permitir realizar un análisis de todos los factores de predicción para la desnutrición infantil. Esta aplicación se llama MERON, que quiere decir Method for Extremely Rapid Observation of Nutritional Status, que es desarrollado a través de una beca que proporcionó UNICEF, Aquimétrica, que también está trabajando para desarrollarla. Hasta el momento tiene un nivel de especificidad de 60%, pero hablamos de que fue entrenada con apenas 3.500 imágenes de niños en Kenia. Se prevé que para el próximo año puedan incrementar con mayor cantidad de datos del 60 al 90% y aumentar la muestra a unas 15.000 personas. Como les dije, este tipo de sistemas, mientras más datos recibe, más eficiente se vuelve el análisis y se vuelve mejor en lo que hace. Aquí tenemos otro estudio que habla sobre la inteligencia artificial en la valoración práctica del estatus nutricional del paciente en las emergencias, donde aquí nos damos cuenta de que si bien es verdad que utilizamos este tipo de herramientas que son novedosas, los dispositivos tienen la capacidad de valorar distintos aspectos, desde una fotografía hasta datos privados de la historia clínica del paciente. Sin embargo, ellos aquí hicieron más referencia, y por eso lo traigo a colación, de que es verdad, como en cualquier cambio de paradigma, arroja preocupaciones éticas y regulatorias como la privacidad de datos y prejuicios. Sin embargo, eso es lo mejor del asunto. Este tipo de algoritmos se pueden diseñar para que a medida que los datos van ingresando, puedan irse anonimizando y el quien analiza los datos va a poder verlos. Si es mi paciente, yo lo puedo ver de manera individual, pero no puedo yo tener datos de un paciente que no estoy yo valorando, al que yo no tengo acceso por su consentimiento a la historia clínica. Entonces, para estudios epidemiológicos tengo los datos, pero no tengo la información privada del paciente. Sin embargo, me permite a mí hacer ambas cosas, aplicarlo en el entorno clínico uno a uno con el paciente en la consulta y aplicarlo a gran escala a la hora de planificar estrategias de intervención en salud. Entonces, es importante
hacer más investigación para evaluar la eficacia clínica y la seguridad en este tipo de aplicaciones. Sin embargo, si ya nos estamos dando cuenta que en otras partes del mundo se está haciendo, es hora de que también la empecemos a hacer en nuestra región. Podemos ver que Quimétrica ya nos habla de que cada vez incrementa más la precisión a la hora de colectar los datos y es muy económica a la hora de poder utilizar. Y ya les voy a enseñar un video de cómo funciona el programa. En este reportaje, gracias a una fundación alemana en colaboración con Microsoft, la aplicación se llama Child Growth Monitor y utiliza sensores de la cámara del celular para realizar mediciones en 3D de la talla, volumen corporal y proporción del peso del paciente para poder hacer un análisis. Entonces, hoy en día, cuando hacemos el control del niño sano, luce de esta manera. ¿Qué me dirían si les digo que ahora lo podemos hacer de esta manera? Una aplicación que te permite tomar las medidas en el niño inquieto que está en la sala de espera y luego analiza ese video para extraer los datos. Es la diferencia del cielo a la tierra. Ahora, una vez que ya hablamos de la recopilación de los datos, ahora hablamos de las herramientas que nos van a permitir analizar estos datos. Aquí en este estudio hacen referencia de cómo el Machine Learning y sus algoritmos nos permiten predecir malnutrición en niños menores de 5 años en Bangladesh. Entonces, para poder hacer este estudio, ellos utilizaron ya una base de datos que tenían en el Ministerio de Salud de ese país con datos recopilados. O sea, ya ellos tenían los datos y con esos datos entrenaron al sistema. Y en función de eso, le pusieron la misma tarea para valorar si llegaban al mismo resultado. De esta manera se va probando la efectividad del método. Luego de que se realizó la técnica, se pudieron dar cuenta de que era viable en un 98% de todos los datos que se analizaron y que la precisión fue del 68% con una sensibilidad del 94% y una especificidad del 69%. Y la habilidad específica de discriminar los datos fue significativamente con un 0.24. Estamos hablando de que esto apenas fue una muestra de 18,000 pacientes casi. Y hablamos de un algoritmo que aprendió desde cero a analizar los datos. Ahora, imagínense todo lo que se podría hacer si se le diera un volumen cada vez más amplio con datos que ya tenemos. Simplemente para irlo entrenando y cuando ya esté en su mejor capacidad, podamos soltarlo al rodeo para utilizarlo en un entorno clínico práctico. En este otro estudio podemos ver que se valoró la nutrición dietética y el uso de la tecnología de la inteligencia artificial, dividiéndolo, y de esta forma, aquí vemos cómo las redes neuronales le permitían predecir la caloría de los alimentos que iban a estar en el plato, de acuerdo a la segmentación, reconocimiento y recálculo. Entonces, si recordamos el ejemplo del niño que iba escogiendo qué alimentos le gusta y qué alimentos no les gusta, eso no va a quedar a la deriva, sino que las redes neuronales nos van a permitir, en función de los datos que el mismo usuario está ingresando, a hacer selecciones más saludables, pero que no se salgan de los parámetros de la dieta previamente planificada para ese paciente. Y que la muestra no va a ser aleatoria, sino que va a estar guiada por un algoritmo basado en redes neuronales. Otro de los aspectos importantes que podemos mencionar es, bueno, suena muy bonito cómo la inteligencia artificial hace todas estas cosas, pero ¿hasta qué punto hace cosas que ya no las puedo entender muy bien? De ahí surge una de las áreas en las que se enfoca mi investigación, que es la explicabilidad. Entonces, la explicabilidad es básicamente qué data se utilizó para hacer el estudio
y cómo el algoritmo llegó a esa conclusión. De ahí viene la importancia de que nosotros mismos entrenemos el modelo a base de datos previamente clasificados, ¿ya? Entonces, la interpretabilidad va a ser la habilidad de determinar el efecto que causa esto a partir de un modelo de Machine Learning. Entonces, una vez que el médico ya entiende cómo funciona la herramienta que utiliza a diario con sus pacientes, le da más confianza para poderla incorporar en su práctica clínica. Quisiera abrir una sección de preguntas para poder aclarar cualquier inquietud en relación a los temas que hemos mencionado. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Gil Huerta desde Guayaquil, que nos acompañó con el tema de la exposición. Hay una pregunta. Gracias por la oportunidad. Felicitándole al doctor. Ahí es, ahí. Sí, felicitándole al doctor por su conferencia, pero yo considero al primer nivel hay que fortalecer para combatir la desnutrición. Tiene que ser muy fuerte ese nivel para sostenerle. ¿Cuál sería el costo de este programa para mantenerle en primer nivel con toda una infraestructura que necesitaría, teniendo como país tercermundista nuestros problemas sociales y económicos, sobre todo como para implementar y que sea un programa que se pueda generalizar? Gracias. No sé si escuchó usted la pregunta. Yo se la repito, no. ¿Sí la escuchó? Sí, claro. No le pude ver, pero le escuché. Sí, doctor, adelante. Ya, bueno, esa es una de las partes más bonitas, mi doctora, porque en este tipo de herramientas, fundamentalmente para el desarrollo, ya tenemos profesionales que lo están haciendo en el país. Como mencionaron cuando me presentaron, yo mismo trabajo con un grupo como investigador asociado en la ESPOL, donde hacemos ya investigación de inteligencia artificial en salud. Trabajamos con distintas patologías, entre ellas Parkinson y otras enfermedades degenerativas del sistema nervioso central. Entonces tenemos el talento humano en nuestras universidades de alto nivel. El problema es que hacen falta también empezar a hacer alianzas entre el sector salud y nuestros académicos que están siendo de repente no aprovechados de la mejor manera para poder hacer este tipo de proyectos a un alcance mayor para dar cobertura al primer nivel de atención. Entonces, como le decía, este tipo de herramientas, por ejemplo, el sistema computacional ya los tenemos en nuestras universidades. Asimismo, también como también tenemos los gestores de datos, los data centers también los tenemos en el país. Entonces, lo que hace falta es incorporar todos esos elementos guiados por un proyecto que vaya enfocado a eso. Considero yo que a comparación de otras iniciativas que de repente puede requerir hacer la adquisición de materiales consumibles o de otro tipo de materiales tangibles, puede ser el costo diferente. Pero como le decía, este tipo de cosas ya las podemos hacer en el país porque tenemos todo. La diferencia es de que no estamos implementándolo de una forma directa en la salud pública. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tengo preguntas en el chat. Gracias. El señor Edison Peñalosa pregunta si necesita imágenes de niños de cuerpo completo, ¿cuáles serían los mecanismos de seguridad para proteger su imagen? Exactamente. Uno de los aspectos importantes es de que estas imágenes no se almacenan ni en el dispositivo ni en la nube, sino que el mismo software lo que hace es, no sé si alcanzaron a ver en el video, si no lo podemos volver a colocar, el video que se graba del niño luego se descompone y se extraen los datos del video. Y al ser extraídos los datos del video, que son relevantes para la aplicación, este video se elimina, no se almacena en ninguna parte. Igual con las fotografías, porque lo que nos interesa es tomar la medida antropométrica
del paciente. Y luego esto se sube a una base de datos donde el sistema le va a asignar un número y una clasificación, lo que hace que sea, no sea rastreable o vinculable la imagen del niño al paciente que estábamos trabajando, más allá de los datos de la historia clínica, que los maneja únicamente el profesional de la salud. Entonces, los mecanismos de seguridad están diseñados fundamentalmente para prevenir que fotos y videos de los niños estén divulgados en la red sin consentimiento de los padres. Muchísimas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hay otra pregunta de Gabriela Cruz que pregunta si actualmente existe una balanza que al colocar el alimento aparte del peso nos indica su aporte nutricional. Este tipo de herramienta puede ser considerada como inteligencia artificial. Podríamos decir de que es una inteligencia artificial un poquito arcaica. ¿En qué sentido? Recordemos que hablamos de que la inteligencia es la habilidad que se le enseña a un sistema para resolver problemas. Entonces, esas balanzas las conozco, yo tuve una, son bastante primitivas, es el término que buscaba, porque podemos colocarlo y nos dice. Ya, yo te diría que algo más de inteligencia artificial puede ser de que, por ejemplo, le tomemos una foto a una fruta y en base a la foto te diga el volumen, o sea, cuánto pesa, qué fruta es y cuál es el aporte nutricional. Eso sería un poco más orientado a inteligencia artificial moderna. En las explicaciones que mostré respecto a la evaluación física, el margen de error todavía tiene un éxito del 60-70%, pero estamos hablando de que se entrenaron con menos de 20,000 datos, 20,000 pacientes. ¿Ya? Entonces, es importante destacar que estas son estudios conceptuales para demostrar su potencial contribución a este tipo de intervenciones. Si nosotros la entrenamos con más datos, ese margen se va a ir estrechando cada vez más. El señor Edison Peñalosa vuelve a preguntar, creo que antes de dar esos pasos se debería en primer lugar enseñar a los profesionales a usar IA para generar imágenes que sirvan en talleres nutricionales como la que usó usted en su diapositiva inicial. Sí. A la hora de trabajar en atención primaria, a los profesionales de la salud, es verdad, a veces nos sobrecargamos de cosas que tenemos que hacer y todo lo demás, pero este tipo de aplicaciones son bastante intuitivas para que con un entrenamiento básico no solamente nosotros lo podamos utilizar, sino que como pudieron ver, hasta los cuidadores de los pacientes también las pueden utilizar. Porque una de las que a mí me encantó mayormente fue la que se le da al cuidador, porque nosotros no podemos estar en la casa de todos nuestros pacientes. Entonces, nosotros podríamos organizar talleres en el centro de salud, enseñarles cómo se utiliza la aplicación y hacer un monitoreo a distancia. Y es diferente. Entonces, yo creo que por ahí es el potencial de que las cosas mejoren. Me gustaría ver en los próximos meses cómo los otros participantes en atención y salud pública buscan incorporar este tipo de herramientas para darle una solución a este problema que nos duele tanto a todos, ¿no? No sé si hay otra pregunta dentro del público, pero en el chat esas fueron todas. ¿Tenemos alguna pregunta más en el auditorio para cerrar la intervención del doctor Huerta Gil desde Guayaquil? No sin antes agradecerle la inquietud enorme que nos ha dejado clavada en el corazón, yo creo que a todos los asistentes, de que estas herramientas de la tecnología hoy en día nos van a permitir hacer cosas que anteriormente nos costaba trabajo hacer, que yo creo que sería uno de los adelantos grandes que pudiéramos aportar desde este Congreso. ¿Alguien del público? Bueno, doctor Huerta, muchísimas gracias desde Quito, muchísimas gracias para usted y yo estoy seguro que va a ser un aporte importantísimo, no solamente su ponencia, sino lo que usted hoy en día vino a participar. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Continuamos, vamos a ir ya para un aplauso para el doctor, por favor. Continuamos, ya estamos en la sesión 7 del primer día del primer Congreso Internacional del Impacto de la Desnutrición Crónica Infantil en el Neurodesarrollo de Infantes y Adolescentes. Hemos tocado muchos temas,